Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es el propósito de las cosas que Dios permite en nuestra vida. Cuando nos perdemos de las verdaderas direcciones de Dios, podemos echar a perder lo que Él quiere hacer en nuestra vida y quedarnos en una estación, estancarnos, retroceder y perdernos aquello que Dios está haciendo. Cuando José es lanzado al pozo y luego vendido por sus hermanos a los madianitas, lo que estaba pasando en lo natural es que empezaba un tiempo de crisis, de dolor, ¿no es cierto?, que era inexplicable. Pero ¿sabe qué pasaba en el mundo espiritual? Dios lo estaba promocionando y graduando, y lo estaba enviando al lugar asignado, a su tierra asignada, y lo estaba enviando a un lugar de entrenamiento para formarlo y para convertirlo en el hombre de gobierno que Él quería formar. Está acá conmigo. Entonces, en lo natural había dolor, pero en medio del dolor Dios lo estaba promocionando y graduando. A veces no entendemos el dolor. El dolor muchas veces es promoción y graduación. Ahora, necesitamos entender que lo que Dios estaba haciendo era poniéndolo en el camino de propósito, aunque era con una situación muy adversa, era una situación de peligro controlado para el cielo. Hermano, yo recuerdo cuando me quedé dormido unos segundos en un auto y me estrellé contra un árbol. Fue peligro controlado, hermano, porque a mí no me pasó nada. El auto fue pérdida total, pero a mí no me sucedió nada más. Entonces esos son, peligro controlado por el cielo. Son situaciones adversas, complicadas, que no las entendemos sino hasta después, como José. Usted puede leer en el capítulo 45 cuando le dice a sus hermanos: ustedes no me enviaron aquí, fue Dios quien me trajo primero. O sea, él lo entiende años después, así como nosotros. Por eso quiero traerle luz a su vida para la situación que esté viviendo. El trato de Dios es para desarrollar nuestro carácter. El trato de Dios en la vida de José, en cada escenario que era de promoción y graduación, pasar del pozo a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel y de la cárcel al trono. Porque entiendo una cosa: cuando José es vendido por los madianitas a Potifar, esa era la graduación. La promoción fue sacarlo del pozo, pero la graduación era cuando lo vendían a Potifar. ¿Por qué? Porque ya no era un producto. Ahora él era el esclavo del general, del oficial top de Faraón. Y entonces Dios lo estaba ubicando en el lugar de propósito. Ahora, cuando su entrenamiento, el entrenamiento en su llamado, en sus dones, en su ministerio, en su asignación, en sus destrezas, en su conocimiento, cuando desarrollaría experiencia en la casa de Potifar, Dios lo tendría nuevamente que patrocinar y graduar. Y esta vez sería a la cárcel. Tal vez usted diga: sí, esa era su promoción y su graduación. Porque la casa de Potifar era entrenamiento para el propósito. Necesitamos entender en qué lugar de propósito estamos. Porque tal vez nos estamos aferrando a un lugar, una circunstancia, a una persona, y resulta que ese lugar es solamente el entrenamiento. Y te estás resistiendo a lo que Dios quiere, cuando lo que Dios quiere hacer es patrocinarte y llevarte a una mejor y mayor estación de crecimiento. ¿Está conmigo acá? Le leo antes de empezar, ¿no es cierto? Dice Génesis 39, del 1 al 6. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era el oficial de Faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y éste prosperó en la casa del egipcio su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía.
Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía. Lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba de nada más que de lo que tenía que comer. Y José tenía bien parecido y era de bien parecido y de bella presencia. Después, al final de esta sección, vamos a hablar de eso. Quiero que vea la promoción en medio de la crisis y el dolor. Del pozo a ser vendido. ¿De qué lo estaba liberando Dios? Hablábamos eso la semana anterior. Lo estaba liberando del orgullo que portaba, pero también del odio de sus hermanos, porque sus hermanos le van a terminar matando un día de eso. Por lo cargoso que era José, por lo chismoso que era José, por lo engreído que era. ¿Sí? Sí. Tal vez algunos dicen, me identifico, pastor. Ahora, la graduación, como le decía, se produce en el momento en que es vendido para ser esclavo de Potifar y deja de ser producto. Ahora, la circunstancia, escúcheme, porque nosotros necesitamos aprender a vivir por encima de las circunstancias. Las circunstancias solo son la herramienta que Dios permite para que caminemos en el propósito. ¿Está acá conmigo? Dios usó el pozo para liberarlo del orgullo y Él usa la venta para llevarlo al lugar asignado, a su siguiente estación de crecimiento. Entonces, fíjense, Dios lo gradúa ¿cómo? Lo promociona ¿cómo? Lanzándolo al pozo. Lo libera lanzándolo al pozo. Lo promociona permitiendo que lo venda. Y luego lo gradúa permitiendo que lo vuelvan a vender. Y a veces no entendemos las situaciones que estamos pasando y creemos que es el diablo. Y es Dios permitiendo. Porque escúchame, aunque fuera el diablo que te golpea producto de un pecado que cometiste y Dios lo permite, en el propósito a los hijos de Dios, Dios usa hasta el enemigo para volverte al propósito. Dios usa hasta el enemigo para volvernos al propósito. Porque si somos hijos de Dios y estamos claros en esto, en Él tenemos propósito, Él no va a dejar que tú sueltes el propósito. Dios lo llevó a la casa del militar más importante de Egipto. Un país extraño, una lengua extraña, una cultura extraña, una religión extraña, sin amigos, sin familias. Ya no era el engreído más amado del padre, ahora era el esclavo extranjero en la casa de un militar. Y a veces nos hemos sentido así. Pero necesitamos en esta hora consolidar la verdad más importante en el camino del proceso. Dice la Biblia que Dios estaba con él. Y que todo el éxito se producía en su vida por causa de que Dios estaba con él. Usted y yo necesitamos entender esto. Pese a todo lo que hemos vivido, tal vez usted me pueda decir, es muy difícil lo que yo he vivido. Pese a todo eso, quiero decirte que Dios siempre ha estado contigo. 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 Toca al que está al lado, dile, cambia esa cara porque Dios siempre ha estado contigo. Empújalo, dile, Dios siempre ha estado contigo. Sécate las lágrimas, pero recuerda que Dios siempre ha estado contigo. Él siempre ha estado contigo. Y si viene a tu mente situaciones difíciles, adversas, es para decirte que el amor de Dios ha sido más grande que tu dolor y más grande que tus pruebas. Porque Dios siempre, siempre ha estado contigo. Nunca te ha dejado aunque no lo hayas visto.
Cuando estabas en el pozo del dolor, Dios te estaba liberando. Cuando estabas siendo quizás como una mercancía, Dios estaba contigo. Cuando te estaban saliendo mal las cosas y sufriendo traición y algunas cosas peores, Dios estaba contigo, porque Dios siempre ha estado contigo. ¡Hey! Gritas algo, no sé. Di: Dios siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado conmigo. La Biblia dice 4 veces en esos versículos: pero el Señor estaba con José, el Señor estaba con él, el Señor bendijo a Potifar por causa de José. La bendición del Señor estaba allí porque estaba él con José. Y entonces, amado, con nosotros es igual. Necesitamos cambiar la manera de ver nuestra situación. ¿Te va bien? Es porque Dios está contigo. Estás con la persona que te quieres casar, es porque Dios está contigo. ¿Ah? Estás teniendo mucho éxito, como dice la Biblia, es porque Dios está contigo. Pastor, me está yendo mal. Pese a eso, Dios está contigo. Me está persiguiendo mi suegra, pero Dios está contigo, por eso no te alcanza. ¡Oh! ¡Oh! Grita: Dios está conmigo. Vamos, Dios está conmigo. Lo que pasa es que a veces creemos que si nos va todo 10 sobre 10 es porque Dios está con nosotros. No, hermano, necesitamos aprender a ver a Dios en el proceso. Entiende la situación que estás viviendo. Tal vez algunas cosas no se dan y es porque Dios te está promocionando. Está liberándote de algo raro, de esas cosas raras que cargamos dentro. Tal vez no es donde quisieras estar. Aplicaste tal vez para algunos trabajos o algunos clientes y los que no querían que salgan fue los que salieron. Quizás Dios te está promocionando porque te quiere dar experiencia en una nueva y desarrollar en ti una nueva experticia. ¡Hola! Yo glorifico a Dios por esas personas difíciles y terribles que Dios ha puesto a mi lado. Algunos ya no están porque solo vinieron para entrenarme. Yo he entendido que las personas que ya no están solo fue para entrenar y desarrollar áreas de mi carácter. Hace mucho tiempo dejé de llorar por los que se iban y decir: gracias, Señor, me liberaste de alguien. ¿Por qué no estaba asignado a mí? Y algunos difíciles que están aquí, sí. Y yo digo: gracias, Señor. Ahora quiero que vea los resultados cuando tú reconoces que estás en el lugar y en el tiempo que Dios quiere que tú estés. Dice en los pasajes que leí ahí: el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. Diga conmigo: el éxito viene de parte de Dios. Diga: el éxito viene estando en Dios. ¿Verdad? Ahora, la Biblia no dice que el Señor hizo a José exitoso. Dice ese pasaje, y lo puedes poner de nuevo allí, en la Reina Valera Contemporánea que estoy leyendo: hizo de él un hombre muy exitoso en todas las esferas. Dice, déjame darte el versículo, hijo. Estoy leyendo del 1 al 6. No sé cuánto estoy leyendo. Me voy a detener allí. ¿A dónde estaba? ¿Qué más? Eso significa que éxito, mucho éxito, solo viene de parte de Dios. ¿De acá? La segunda cosa, dice que José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Esta es la PDT. Sí, esta es la PDT. Ahora mira, nota esto. Potifar no era ni judío, o sea, ni hebreo,
y ni conocía al Dios de Israel. Era un pagano que adoraba como a 16 dioses. Pero dice la Escritura que era visible la presencia de Dios en la vida de José. Y ese que no conocía al Dios de José decía, hay un Dios que está con él. Fíjate, no conocía a Dios, pero era visible la presencia de Dios en José. ¿Qué más? Dice que este hombre se dio cuenta que todo lo que José hacía tenía éxito. Es decir, era visible la gracia de Dios en la vida de José. Escuchar a esa gente que dice, es que yo no sé qué tú tienes. Y por ahí hay cierta gente que dice, es que tú tienes un aura. Y no es la mamá de la hermana Brinda, no. Y por ahí alguna vez me decía, pastor, es que usted tiene unas vibras. Usted tiene unas vibras así. Y que no conocen, pero es visible la gracia de Dios. Es visible la presencia de Dios. Y dice que Potifar se daba cuenta de que a José Dios lo ayudaba. ¿Sabe qué? Cuando estamos en el lugar de propósito, en el lugar asignado, aunque sea difícil, caminando en propósito de Dios, la mano de Dios sobre nosotros es visible. ¡Oh! La mano de Dios era visible sobre su vida. Hay una mano que ayudaba a José. Mira la mano de Dios. ¡Oh! Esa es la mano que te ayuda a ti. Ay, ay, ay. Dice que José complacía a su amo y este lo nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y de todas sus otras posesiones. Mira, hermano, José servía con integridad y se volvió tan digno de confianza que lo convirtió en el número 2 de la casa. Es decir, que alcanzó la promoción más alta en la empresa de Potifar. Tal vez tú estás allí, hermano. Pastor, yo ya siento que de aquí ya no hay más techo. Pues escucha lo que te voy a decir después de un momento. Dice allí, pon atención porque José era el segundo. O sea, allí donde estaba José, ya ese era el tope, ya no podía crecer más. Ya él era el número 2. No podía ser número 1 porque era el servidor del dueño. Sigo leyendo. El Señor bendijo a la casa de ese egipcio desde el momento en que él puso a cargo de José todas sus posesiones. Fíjate, el hombre le entrega todas las contraseñas de las cuentas, le entrega todas las contraseñas de las ¿cómo es? De las cajas fuertes. Es que estaba mirando a alguien que parece caja fuerte, ¿no es cierto? Le enseña la combinación de todas las cajas fuertes, le da los códigos de todas las cuentas y desde ese mismo instante las acciones de él empiezan a subir. El que Potifar era un empresario militar y entonces él ve y dice, o sea, todo lo que hace, hay alguien, como dice la gente que está en recuperación, hay un poder superior. Hay un Dios más grande que los dioses egipcios que lo bendice. Hay una mano que lo ayuda. Hay una cosa especial, una gracia. Entonces dice, no, mejor pasemos todo, administra todo. Y dice que desde el momento que él puso a cargo de José todas sus posesiones, el Señor bendijo a Potifar en todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo, hermano. Hasta los huevos que ponían las gallinas estaban más grandes, eran mejor. Hermano, no había nada que no quedara fuera la bendición de Dios. ¡Oh! Hay una versión que dice que todo lo que hacía, hay una versión que dice que todo lo que emprendía José, es decir que Dios lo prosperaba. Es decir, que la empresa quizás tenía, por decir, 4 productos, pero después de poner todo en las manos de José,
empezaron a desarrollar más productos, empezaron a tener más clientes, empezó a crecer y a multiplicarse. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Entonces, entregó todo a cargo de José y no prestaba atención a nada que no fuera la comida que él mismo consumía. ¿Sabe de lo único que se ocupaba Potifar? De decir: tráigame, en que esta semana quiero comer salmón, esta semana quiero comer pescado de manta, esta otra semana quiero comer encebollado, esta quiero comer bichitos por la mañana. Solo se preocupaba en el menú que quería comer. Yo creo que algunos empresarios Dios los va a llevar a este nivel, de que no se tengan que preocupar ni por los clientes, sino solo de lo que tienen que comer, porque los José que Dios te tiene asignado, que están aquí, ya tú los estás recibiendo y Dios te va a llevar mucho más allá para que puedas servirle y darle al Señor todo lo que Él te ha dicho y lo que anhelas. Y dice que José era un hombre muy apuesto y de buena figura, como el pastor William. Escúchame, los dones, la destreza, la experiencia de José se desarrollaron al máximo para el lugar donde estaba. Es decir, que escúchame, los dones, las destrezas, la asignación, todo lo que él tenía que desarrollar, allí lo desarrolló. Lo demás que Dios tenía para José, allí ya no podría desarrollarlo. Es decir, había aprobado todas las materias con excelencia. ¿Qué necesitaba? Ser promocionado y ser graduado. La gracia de Dios era manifestada en todas las áreas de su vida. José, en esta estación, que al menos, dicen los estudiosos, que duró entre 8 y 10 años. 8 a 10 años. Porque luego está más o menos como un año preso en la cárcel, que estaba en el mismo complejo. Inclusive esta era la mansión, todo este y este pedacito de aquí, este era la cárcel. Estaba todo en el mismo complejo. Entonces, José, durante este proceso, pasó de ser el esclavo extranjero a ser el segundo al mando y el administrador de todas las cosas de Potifar. Es decir, que José era muy exitoso. Ahora, entienda que cuando nosotros llegamos al top en nuestra carrera, y si Dios tiene una agenda mayor para nuestra vida, deberán llegar los tiempos de promoción y graduación, así como llegaron en la vida de José. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestro carácter que necesitamos desarrollar para estar en esa temporada donde Dios nos quiere llevar, para servirle como Él quiere que le sirvamos. Y tal vez esa promoción sea una situación difícil. ¿Usted se imagina? Ya José, en casa de Potifar, ya no dormía en el cuarto con los empleados. Seguramente tenía su lugar. Ya tenía a toda la gente sirviéndole a él. Ya, si bien es cierto, era un siervo y un esclavo, porque eso somos. O tú le sirves a las tinieblas o le sirves a la luz. Le sirves a Dios o le sirves al diablo, hermano. No hay de otra. Jesús dijo: el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, no hay términos grises, hermano. Le servimos a Dios o le servimos al diablo. No, pastor, no diga eso. Es que así es, hermano. Hay luz y tinieblas, no hay más. No hay grises. No hay penumbra. Ahora, los tiempos de graduación son necesarios. Dice: un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José. Es que eso está de un versículo al otro, pero dice: un tiempo después. Esa señora tenía muchos empleados allí. Pero una cosa era un empleado, otra cosa era el de confianza del esposo. No se extrañe que más de una vez estuvieron comiendo juntos Potifar, su esposa, y José. No se extrañe cuando más de una vez pudieron intercambiar quizás hasta regalos en los cumpleaños y esas cosas. Es que José era el hombre de confianza de Potifar. No era extraño que la señora Potifar estuviera conversando con José porque era la esposa del dueño.
¿Está conmigo acá? En este tiempo no sería extraño que, espera Potifar, espera. Sí, José, dime, ¿no era extraño que tuviera una llamada de José? No era extraño. No del pastor José, sino de José en Egipto. No está con la Potifar. Dice la Biblia que un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero un versículo antes dice, escucha, dice que José era muy guapo y muy esbelto. José era bonito. José era guapo. Era un muñeco. Ahora quiero ponme atención. Yo decía, Señor, pero ¿sabes qué? Era por causa de la presencia de Dios, por causa de la gracia de Dios, por causa del llamado. Porque escucha, no se trata de que seas bonito físicamente. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que caminamos en propósito, no somos atractivos para las tinieblas, somos blancos para las tinieblas. Por eso cuando una Potifar te venga a decir, ay, qué guapo que está, dígale, gracias, pero eso no se lo acepto sino solo a mi esposa. Hombres, miren acá. ¿Qué le va a decir cuando le digan, ay, don Juan, qué guapo que está esta mañana? Practique conmigo, gracias. Pero no, eso solo se lo acepto a mi esposa. No se trata de que seas guapo, eres blanco para las tinieblas. Ese es el asunto. Hermanas, ahora practiquen conmigo. ¡Ay, qué bien que le queda esa ropa, colega! ¡Qué guapa que se ve! Y usted le va a decir, gracias. Repeat with me. Dígale, gracias. Pero ese piropo solo se lo acepto a mi esposa. Pastor, estoy soltera. Estoy soltero, como dicen algunos por ahí. Pregúntale al Señor. ¿Ah? Que sea una hija de Dios. Que sea una hija de Dios. No te desesperes, soltero, soltera. Dios ya tiene a alguien para ti. En su tiempo. De hecho, lo está entrenando. Así que ora. Y entrénate tú para que estés listo. Así que hable con los pastores de jóvenes. Y José rehusó y le dijo a la esposa de su amo, mire, póngale atención a lo que va a decir José. Mire, conmigo mi señor no tiene de nada de que preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Oiga, le pregunto, ¿la señora sabía todas esas cosas? Claro, pues. Porque cuando Potifar iba a hacer cada ascenso en la vida de José, ¿a quién cree que le consultaba? A la esposa. O si no le consultaba, le decía, mira lo que voy a hacer. En el peor de los casos. Lo único que él me ha negado es a usted porque es su esposa. Oiga, usted cree, por favor, usted cree que Potifar le haya dicho a José, mira José, todo está en tu mano, con mi esposa no te metas. No, hermano, no. El nivel de confianza que le inspiraba, que había ganado, eso era hasta de alguna manera un insulto para José. Era obvio que José sabía que con esa señora solo se tomaría una foto si el esposo lo permitía. ¿Está acá conmigo? Entonces, cuando me pongo a analizar y a leer esta plática de José, esta explicación de José a la señora de Poti, ¿no es cierto? Dice,
¿cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer pecado ante Dios? Note el orden, note el orden. Le dice, ¿cómo puedo yo hacer algo? Note el orden. El orden era, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios haciéndole esto a mi jefe? Esos son los rasgos que dejan ver que todavía necesitaba trabajar áreas de su carácter. A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Mire, hermano, una cosa es que te dé orden y otra cosa es que te pongas a hablar. Pastor, es que hay esta compañera de trabajo que me está haciendo ojitos, pastor. Y me manda mensajitos a las 10 de la noche y yo le contesto porque es la compañera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Hermano, dice que día tras día la señora es. ¿Y cómo va la cosa? ¿A dónde vamos a hacer? ¿Ah? Y era todos los días y todo. Y él conversaba con ella. Y conversaba con él. ¿Por qué? Porque la primera mujer, Eva, cedió ante toda la propuesta de la serpiente. Porque todos los días conversaban, chateaban por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook, por todos lados se hicieron amiguis. Las palabras de José muestran de que todavía no había matado, todavía no había muerto al orgullo. Escúchelo. Conmigo, mi Señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Es decir, yo soy el mejor. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. Es decir, yo soy el más capacitado. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Yo soy lo máximo. Escuche, aquí en esta casa no hay nadie más importante que yo, dijo José. A ver, espérate un ratito, ubícate, pues tú eres el segundo. ¿Qué debía decir él? Después de su esposo, yo tengo el privilegio, o cualquier cosa como esa. Pero en esta casa no hay nadie que se iguale a mí. ¿Cuál sería si José se quedaba en la casa? ¿Qué era lo siguiente que pasaba? Yo le quiero decir alguna cosa que podía haber pasado, ¿no es cierto? Y era que en el proceso, pues no, como ya todo estaba a nombre de José, armaban un viaje a Alejandría con toda la fortuna de Potifar. Ya lo único que le faltaba era ser el esposo de la doña. Pero esa no era la promoción que el cielo tenía, esa era lo que el infierno quería. Entonces tienes que identificar qué es lo que el cielo quiere para ti y qué es lo que el infierno está tramando en tu contra. Él no tenía que estar presentando todas sus credenciales, hermano. Aunque se deja ver que amaba a Dios, pero Dios no era el primero. El primero en su vida todavía era Él. Todos se daban cuenta que Dios estaba con él, pero él todavía no se estaba dando cuenta que todo lo bueno que le pasaba era porque Dios estaba con él. Necesitaba ser promocionado y llevado al siguiente escenario de crecimiento. Y claro, la promoción y la graduación en la crisis. Ya la señora no se aguantó las ganas que tenía con él y un día de eso le dijo: no quiero a nadie dentro de la casa, salgan de la casa, y quizás eso era normal. Y llega José por allí, y eso está desde el versículo 11 al versículo 20, ¿no? Y dice que lo llama y tal vez era normal. Entonces la vieja se le lanzó encima, hermano.
Porque escucha hermano, hay situaciones de las que la única manera que puede resolverse es como lo hizo José. Dice que José salió corriendo desnudo, hermano. ¿Ah? Me podría yo quedar en esta sección y divertirnos un rato, pero no quiero divertirme esta mañana. Quiero que sea usted muy objetivo con esto, hermano. ¿Ah? Mire, ya José no iba a crecer más. Y a veces nos quedamos en ciertos lugares, en ciertas situaciones, en ciertos escenarios, cuando ya tenemos que movernos y preguntarle al Señor, dile, si estás en ese nivel, dile, Señor, llévame al siguiente nivel de crecimiento. Ya todo lo haces a control remoto. Y no estoy en contra del trabajo remoto, me gusta. Pero hermano, tal vez ya dejaste de crecer hace mucho tiempo. Ya ni tienes que orar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque todo te sale bien. Ay, pastor, vamos. ¿Sabes qué es así? Ya lo haces tan bien. Pareciera ser que ni a Dios necesitaras, pero no te das cuenta que todo te va bien, es porque Dios está contigo. Pero llegamos a esa estación como José, nadie es más importante que yo. Aquí yo soy el más bacán, el más chévere. Aquí yo soy el que corto el bacalao. Aquí yo soy el que pone la fresa, aquí soy yo. Y entonces necesitaba esa escena de graduación, de promoción y graduación. ¿Cuál fue la escena de graduación y promoción? No estaba lleno el auditorio, no había nadie y la vieja andaba. Y hermano se le lanzó encima, le arrancó la ropa, hermano. Violenta la señora. Que tuvo que salir corriendo sin ropa. Y claro, cuando usted lee las varias versiones, lo que subió al Instagram la señora fue, este desgraciado quiso violarme. Y usted lee en las varias versiones, quiso deshonrarme, quiso violarme, quiso abusar de mí. ¿Usted se imagina? ¿Por qué? Porque a José pensó que iba a convencer a la vieja de sacarse de la cabeza esa idea y llevárselo a la cama. Él pensó, y por eso todos los días hablaba, no señora, ese de cosas. Ya empezó otra vez, no, ya mejor no hablemos. O sea, usted sabe porque dice que todos los días la señora le decía, ya pues José, ya, Pepito, ya pues. Y dice que todos los días hablaba con ella. Yo creo seriamente es que por causa de esta señora, esa fue el instrumento. Dios usó a esta doña con sus deseos perversos para armarle el día de promoción y de graduación a José. Porque José estaba en un inminente peligro de caer en pecado sexual. ¿Eso qué era? Eso, hermano, él estaba siendo perseguido por una potestad que había gobernado su familia. Recuerde, su padre Jacob o Israel tenía 4 esposas. Y había una iniquidad que lo perseguía. Entonces detecta esto. Cuando está siendo acosado por pecados de los que ya venciste, el orgullo, el pecado sexual o cualquier otra cosa, en el lugar donde estás, es muy posible que tengas que salir corriendo de ese lugar, de esas relaciones. Entonces fíjate, José estaba bien. ¿Usted cree que no habían otras mujeres allí en ese lugar? Claro que lo había. Pero esa señora estuvo asignada por las tinieblas para destruirlo, pero Dios la usó para promocionarlo. Bendito sea el Señor. Y entonces llegó el jefe, y aunque en mi apreciación, en mi forma de ver, porque eso lo dice en la historia, en la cultura de ese tiempo, lo que hizo José, según ella, lo que pasó con José, debía costarle la vida. Es decir, él tenía que matarlo a José. Potifar tenía que cortarle la cabeza. Ese era el premio por haberse querido meter con la esposa de él. Pero no lo hizo, lo metió en la cárcel. Y no lo metió en cualquier cárcel, lo metió en la cárcel donde estaban los prisioneros top. ¿Usted se imagina? ¿Por qué? Yo creo que la señora no era la primera vez que le hacía algo como eso a él.
En los 10 años que José había trabajado para Potifar, le había demostrado que era más fiel que la esposa. Pero obviamente él no iba, tenía que hacer algo. Él necesitaba ir a su último lugar de entrenamiento antes de ir al gobierno. Entonces esa era su promoción y su graduación. La Biblia dice en los últimos versículos 39 del 21 al 23: pero el Señor estaba con José y le ayudó, haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Entonces el carcelero puso a todos los prisioneros bajo el mando de José, quien dirigía todo lo que ahí se hacía. El carcelero no supervisaba lo que hacía José, porque el Señor estaba con José, y por eso el Señor hizo que le saliera bien todo lo que él hacía. Ya no manejaba cuentas, ahora estaba en el liderazgo que Dios lo quería. Ahora ya no era con cosas, no era con recursos, ahora era con personas. Ahora estaba en el lugar de gobierno que lo prepararía para la estación final de gobierno. Ahora tenía que administrar gente difícil. Ahora tenía que administrar gente complicada. Ahora tenía que trabajar con el ser humano en otro nivel. ¡Wow! Y entonces entiendes que aunque fue una crisis, aunque hubo otra estación de dolor, aunque sufrió traición, pero ¿sabes qué? Era la promoción en medio del dolor y la crisis. Entiende, el dolor y la crisis que quizás estás viviendo es tal vez la promoción y la graduación de Dios para tu vida, para llevarte a una mejor y mayor estación de crecimiento, desarrollo, liderazgo, impacto. ¡Wow! Y ahí está José, ahora en la cárcel. Oye, y a mí me llama mucho la atención esta frase que dice que el carcelero ni siquiera supervisaba. José venía con los reportes, ni los revisaba. ¿Por qué? Porque era evidente lo que sucedía en ese lugar. Quiero que me escuche de pie la conclusión de esta etapa. Hay 3 cosas que necesitamos mirar en esta hora. Número 1, aprender a reconocer a Dios en nuestros caminos. ¿Qué necesitamos? Aprendamos a reconocer a Dios en nuestros caminos. ¿Te está haciendo difícil? Reconoce que Dios está ahí, Él no se ha ido. Él te ama, Él te cuida, Él está trabajando contigo. Dice Proverbios 3 del 5 al 6. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. La pregunta aquí es: ¿estoy reconociendo a Dios en todos mis caminos? La segunda, recuerda que si estamos caminando en el propósito de Dios, Él obrará en favor de nuestra vida, aunque no entendamos. Romanos 8:28 dice: pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Recuerda, si caminas en el propósito de Dios, Dios obrará para nuestro bienestar. Y la tercera cosa, necesitamos aceptar las formas de Dios, que por lo general no son convencionales y no son como nosotros deseamos, no son como queremos. Cuando entiendes que el pozo es una graduación, que lo traicionen es otra graduación, que lo calumnien es otra graduación, que cuando la cosa estaba bien bonita ya hasta se había olvidado de su tierra, ya era otra vez.
Mire, si has estado llorando, está bien. Yo también lo he hecho muchas veces cuando no he entendido el propósito. Pero hermano, amado, amigo, sécate las lágrimas y acepta que con frecuencia Dios nos lleva a zonas incómodas para liberarnos de algo. Mira, la única manera de liberarlo del acoso sexual y del peligro de caer en la tentación sexual a José fue que lo metan en la cárcel. Porque la vieja lo iba a agarrar un día en un callejón sin salida, hermano, y no estaríamos contando esta historia. Hay algo que necesitamos dejar. Hay algo que necesita ser transformado en nosotros. Usted sabe qué es. Usted sabe qué es. Entonces, aprenda a reconocer a Dios en sus caminos. Recuerde que a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Y acepte que si Dios lo está haciendo, aunque te incomode, es para formar, es para sacar aquello que está de más. Hay una escultura que se llama el David. La original está en el Museo de París, hecha por Leonardo da Vinci. Y cuando al escultor le preguntaron cómo había logrado tanta perfección en esa escultura, y él dijo: solo saqué lo que estaba de más. Solo saqué de la piedra lo que estaba de más. Dios te está formando, pero necesitas sacar esas cosas que están de más. Y Él permite los procesos difíciles, incómodos, para hacerlo. No te quejes, no reniegues, no cuestiones, solo acéptalo. Acéptalo. Diga conmigo: hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Realmente queremos eso? ¿Queremos eso? Algunas veces va a doler. Pero ¿sabe qué? Podamos decir y vivir como Pablo, que decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y eso qué significa? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero es allí. Lo que pasa es que vivimos nosotros demasiado. Cristo tiene que empezar a manifestarse en nosotros. Ay, qué pastor, y a alguno le gusta esa alabanza: Señor, ayúdame a controlar la lengua. Sí, hay cosas que decimos que yo no puedo controlar eso. No, no es cierto. Con Cristo estoy. ¿Y no vivo? ¿No vivo? ¿No vivo? Ese es el problema. Yo soy el problema. El yo es el problema. ¿Escucharon a José? Yo soy el que más sabe. Yo soy el que mejor lo hago. Yo soy el más importante. Todavía necesitaba ser planchadito por ahí. Y yo sé que algunos de nosotros necesitamos algunas planchas también por ahí. Le vamos a decirle al Espíritu Santo que agarre la plancha caliente y nos saque esas arrugas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y lo que ahora, sino que dice Cristo, dígalo de nuevo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el desafío. No es fácil. Cristo no dijo que sería fácil, pero Él va a estar con nosotros. Y que esta semana, a partir de hoy día, su nombre sea glorificado y podamos oír las frases que estaban escritas acerca de José. Y todo lo que hacía prosperaba, y todo lo que hacía lo hacía bien, y tenía éxito en todas las cosas, y era una persona muy exitosa porque se daba cuenta que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Cierra tus ojos y levanta tus manos por un momento y ríndete al Señor, ríndete al proceso, ríndete al llamado, rinde tu vida a Él. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Ríndete completamente, totalmente. Ya no pongas excusas. Dile, ya no vivo yo. Señor, yo hoy traigo al altar el yo. Hoy traigo al altar mi vida, al altar del sacrificio. Yo soy el sacrificio ahora. Ya no voy a poner excusas al llamado. Ya no voy a poner excusas a ese defecto de carácter. Este es el día en que yo me rindo completamente, totalmente, sin reservas. Que pueda ser real ese pasaje en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo. No vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. Vamos, levanta tu clamor.